Los vikingos nos despiertan poderosamente la atención. ¿Y qué me dicen del panteón nórdico? Hoy, Pedro Ortega, director de la revista Mistérica, abre nuestra ventana al más allá hacia el mundo de los vikingos. Hoy tenemos el honor de estar entre vikingos de una manera quizás espiritual, pero además estar con Pedro Ortega, que lo tenemos aquí a mi lado, buenas noches, y con Belén Doblas, que no la veis, pero está aquí muy cerquita, director y subdirector de la revista Mistérica. Sí, director y editora jefe. Y editora jefe, que claro. tal. Bueno, pues aquí tenemos esta belleza. Yo he de decir que soy seguidora de revistas de misterio, de magia, de esoterismo, pues desde hace muchos años, y cuando esta joya cayó en mis manos, me enamoré de ella. Pero hoy nos vamos a enamorar del mundo vikingo, nos vamos a desenamorar, Pedro. Yo creo que nos vamos a enamorar. es el gran desconocido del mundo vikingo. Sabemos cosas, pero cuando profundizas en ellas te das cuenta de que es un mundo fascinante. Yo, antes de entrar en el mundo vikingo, me gustaría un poco explicar, porque, claro, Mistérica es una revista relativamente nueva. Entonces me gustaría un poco saber qué es Mistérica y un poco de dónde nace. Bueno, pues nos tenemos que remontar al año 2013, cuando Belén Doblas y yo nos juntamos. Era un momento quizá un poco de incertidumbre, de abrir nuevos caminos, y coincidimos en que los dos estamos interesados por el mundo del misterio. Y bueno, decidimos que teníamos que hacer algo, y hablando dijimos, venga, pues yo tenía experiencia en el mundo de las revistas, pues nos lanzamos a hacer una revista del misterio, pero no sin antes habernos formado previamente. De hecho, Belén y yo hicimos un máster de edición digital ex profeso como proyecto para desarrollar la revista a la vez que hacíamos el máster de edición digital. Y eso sí, Mistérica dio sus primeros pasos ya en diciembre de 2014, pero como en formato exclusivamente digital. Pero fue con el devenir del tiempo que la gente nos decía, Pedro, Belén, esto es una maravilla, pero es que el digital nos cuesta, hay que bajarse la aplicación, ¿por qué no dais el salto al papel? Y bueno, pues ante la petición de los seguidores, a partir del número 8, que fue dedicado al conocimiento hermético, es cuando dimos el salto al mundo del papel, y creemos que ha sido con éxito. Bueno, es que yo el digital, pues está bien, porque todos llevamos la aplicación en el móvil y en cualquier momento, pero esto es una joya que tiene que permanecer para la historia. De tal manera, vamos a ver, yo creo que lo que más yo voy a resaltar es el estudio, el trabajo, los colaboradores que tenéis con un conocimiento extraordinario de cada tema que tratáis. O sea, es una revista con mucho peso. Pues sí, además, bueno, hemos hablado de Belén y de mí, pero es que detrás de la revista hay un equipo de personas que trabajan desinteresadamente, con un esfuerzo tremendo, aportando su conocimiento, no solo ya los articulistas, sino también en lo que es el contenido de la revista, maquetación, documentación, bueno, pues todo para que salga un producto lo más cuidado posible. Y lleno de magia. También. Y de amor. Y de amor. Bueno, pues ya lo ven, Dios los cría y ellos se juntan. Aquí Ventana al Más Allá, que también es un programa que hacemos por amor al misterio y bueno, al mundo del esoterismo. Y hablando de dioses y abriendo ya y entrando en el mundo vikingo, la mitología vikinga, los 9 mundos, porque claro, esto es muy complicado de explicar, que es que vamos a introducir, a ver cómo podemos introducir a la gente en el mundo vikingo de una manera sencilla, pero que se entienda bien. Bueno, pues vamos a hablar del concepto primigenio para los vikingos. Estamos hablando de Mundheim y Niflheim, que son el hielo y el fuego. O sea que estamos ante dos fuerzas contrarias que se atraen y se repelen, y que es para la mitología vikinga el origen del mundo.
estos dos elementos chocan entre sí y de ellos pues, emanan pues, cenizas, llamas, hielo, granizo, y a partir de ellos se va a formar un primer ser que es un gigante. Un gigante. Este se lo quería cargar, ¿no? Claro, es que después del gigante surgen los dioses Ases y los dioses Vanes. Que Y entran en competencia. Entran en competencia, pero lo que van a hacer es matar a este gigante primigenio y de su cuerpo va a surgir los 9 mundos del universo vikingo. O sea que la verdad es que es un tema bastante complejo y difícil de entender. Y como bien decías, pues hay 9 mundos que están vertebrados por un gran árbol que es el fresno mundial Yggdrasil, a través del cual se pueden comunicar esos 9 mundos. Entre ellos podríamos señalar, por ejemplo, el Midgard, que es el lugar donde viven los seres humanos, o el Hel, que es donde habitan los muertos, o el Asgard, que es donde habitan los dioses Ases. Cada uno de estos mundos habitan como una serie de... Hay un mundo para gigantes, otro mundo para enanos, y como decía, pues eso. Los enanos son los que construyen los talismanes, los amuletos. El amuleto por excelencia, que es el Mjolnir, que es el martillo de Thor. El martillo de Thor. Bueno, yo he de decir que, bueno, claro, mistérica de todas, pero bueno, claro, hoy que tratábamos el tema vikingos, pues me lo he estudiado como con más a conciencia. Y claro, ves lo del árbol, el fresno. ¿Cuánto paralelismo hay con la cábala también? Porque en el fondo es como el conocimiento encerrado en la naturaleza, en ese árbol. Y luego hasta paralelismo con el tarot. O sea, al final, lo que muchas veces hablamos, cómo la simbología va calando pues en cada siglo, pero nos va transmitiendo cosas parecidas. Sí, además aquí, ahora que hablas de sabiduría y de conocimiento, hay que señalar la figura del dios Odín, que es el dios principal. Entonces, el dios Odín lo que va a hacer es recorrer esos 9 mundos en busca del conocimiento sagrado. Entonces, según va recorriendo estos mundos, bueno, va a tener avatares como perder uno de sus ojos para obtener sabiduría, o sacrificarse ritualmente en el árbol Yggdrasil para obtener el conocimiento de las runas. Que ahí esto me ha encantado porque yo he visto una imagen, creo que una entrevista que hacéis, que claro, aparecía el dios Odín como colgado en un árbol tocando un charco, y a mí esto, se lo comentaba antes, no me dejaba o sea, me recordaba mucho a la carta del colgado del tarot, que con ese sacrificio adquiría una nueva visión del mundo, y a través de ese sacrificio tenía pues como ese conocimiento que él adquiere, porque va buscando el conocimiento rúnico, ¿es así? Eso es. Digamos que él se cuelga en este árbol y recibe el conocimiento de las runas, que para la mitología vikinga vendrían a ser como los átomos, como las moléculas. Todo en el universo está creado a partir de runas. Claro, porque son como claves, ¿no? Que se van uniendo y van formando... Pues fíjate, es que es un alfabeto que, pese a tener una gran antigüedad, creo que los primeros inscripciones son del año 200 después de Cristo, es un alfabeto que solo fue utilizado por gente muy sabia, o sea, por los bardos, por los, digamos, aquellos hechiceros que tenían ese conocimiento. No era una lengua, o sea, no era una escritura para el pueblo, sino que eran personas con mucha sabiduría las únicas que podían escribir con runas. Que aparte de lo que en principio todos sabían, transmitían algo más, ¿no? Claro, es que bueno, el conocimiento de las runas implica no solo el autoconocimiento a través de su lectura, sino pues también la concepción del universo, ¿no? La visión, y de hecho ahora actualmente las runas se utilizan como método tanto de adivinación como de conocimiento. De crecimiento personal. Esto es verdad que últimamente están evolucionando mucho de los oráculos o métodos adivinatorios, y ya se está dejando un poco la parte oracular, la parte de adivinación a un lado, pues para ayudarnos más bien el autodescubrimiento, ¿no? Y realmente ya Odín, bueno, que si partimos de la historia, ¿no? Vamos a ir. Bueno, ya tenemos más o menos encuadrado un poquito lo que podemos ver de dónde parte, pero ahora hay quizás unos seres que todo el mundo escuchamos, las valquirias, pues suenan tan bonitas, pero no vean las valquirias, porque esto luego viene unido. Aquí en el mundo vikingo se une mucho el romanticismo, pero
sangre por todos los sitios. Sí, bueno, las valquirias, yo creo que las valquirias nos suenan a todos hemos oído hablar de las valquirias. Bueno, en películas como Apocalipsis Now tenemos la cabalgata de las valquirias que hace referencia a ese momento de guerra. Y es que las valquirias eran hijas de Odín y su misión era ir al campo de batalla y a los caídos en combate en honor de Odín se los llevaban al Valhalla. Digamos que era el lugar sagrado al que se consagraban los guerreros, incluso con ritos iniciáticos, y cuando llegaba su momento de caer en batalla ellos se entregaban a la lucha porque sabían que si caían iban a ser portados por las valquirias hacia el Valhalla, donde compartirían la eternidad con su dios Odín. Pero y las valquirias, no sé, creo, que se convertían como unos pájaros y antes como que si ellos miraban y las veían ya estabas Sí, condenado, sí. ¿no? Bueno, la verdad es que en el mundo de las valquirias hay un montón de interpretaciones y de visiones porque además... Estamos hablando de mitología, Mitología. Y además hay que comentar que lo que sabemos de la mitología nórdica nos lo contaron cronistas cristianos, o sea, estamos O sea, que hablando... ya está intoxicado. Adulterado. Pero bueno, tuvimos la suerte de que ellos recopilaron la tradición oral y contamos hoy con estas historias. Bueno, pues íbamos a las valquirias. Las valquirias, cuando se acercaban al campo de batalla, se convertían en cuervos o en águilas. Ahí está lo que yo quería saber. Y cuando un guerrero, por ejemplo, por azar, estaba en el fragor de la batalla y miraba al cielo y divisaba a uno de estos cuervos, a una de estas águilas, sabía ya que había sido elegido para ir al Valhalla, o sea que sabía que su muerte estaba ya próxima. No, en el fondo el Valhalla era un tipo de cielo, llevan al paraíso, ¿no? Sí. 54, 55 puertas. 540 puertas 500, fíjate. por las que entraban 800 soldados. Me he comido un cero. Bueno, eso también forma parte de la mitología, pero claro, el Valhalla era un palacio, palacio ¿no? gigante del que emanaban 20 ríos, era como un poco el hogar de los dioses, ases que comentabas tú antes que te Sí, gustaban porque más como eran como más terrenales, me gustaban más. Sí, los dioses vanes eran más como de la naturaleza y los ases eran como los de la civilización. Entonces, bueno, lo que pasa es que Odín tenía ese Valhalla y requería las valquirias que llevaran a esos guerreros para la lucha del final de los tiempos, o el apocalipsis, como lo queramos llamar, que en la mitología nórdica se conoce como Ragnarok. Entonces ahí nos encontramos también con una idea también interesante. Lo que nos dice en la mitología es que cuando llega ese Ragnarok va a ser una batalla que lucha Odín con todos los dioses ases y con sus guerreros vikingos caídos en batalla contra Loki, que vendría a ser el equivalente a nuestro diablo, que comanda el ejército de los gigantes. Entonces va a darse una gran y feroz batalla en la que todo va a salir por los aires, no va a quedar nada, salvo el fresno y Yggdrasil, y en ese momento habrá un cambio de ciclo y volverá de nuevo a crearse otra nueva humanidad y otro ciclo de vida. Aquí siempre estamos con lo mismo, con lo de cambiar a una humanidad. Bueno, claro, yo hablaba de que si por algo conocemos a los vikingos parece ser por ser muy sangrientos. Hay un cuadro de Carl Larsson, Carl Larsson tiene varios cuadros dedicados a esta mitología, ¿no? Bueno, Carl Larsson, hay que señalar que durante toda su vida tiene cuadros del hogar, de la naturaleza, pero justo a finales del siglo XIX y coincidiendo con ese romanticismo que me mencionabas antes, pues es comisionado para pintar algunos cuadros con referencias mitológicas. De hecho, tiene un cuadro precioso dedicado a la diosa Iduna, que vendría a ser un precedente de lo que sería su gran obra artística, que es el sacrificio del solsticio de invierno, que cuelga de las paredes del Museo Nacional de Estocolmo. Pero ha tenido un peregrinaje este cuadro porque yo lo veo como un poco maldito, lo han ido como cambiando, como que todo el mundo se lo quería quitar del medio. Sí, el pobre, desde que le hicieron el encargo hasta que por fin se lo pagaron, viajó a Japón, un japonés lo compró después de que fuera pintado y finalmente en los años 90 creo que el Museo Nacional de Estocolmo lo ha vuelto a rescatar y lo ha traído y hoy se puede contemplar. Hay que decir a los televidentes que es un cuadro de más de 13 metros de largo. Precioso. Por 6 de alto, o sea,
es un mural impresionante. Y bueno, hay algunas cuestiones que no están muy claras de dónde él bebió para realizar este cuadro, de dónde sacó la historia. Porque bueno, vamos a ponernos en contexto, vamos a ir a la imagen central. Allí podemos ver a un sacerdote vestido de blanco, con un triskel en el cuello y elevando el martillo de Thor en acto ceremonial. Después vemos un personaje vestido de rojo que lleva tras la espalda una daga, que es con la que va a consumar el sacrificio. Y a la mano derecha está el rey Domald, que se quita su capa y se desnuda porque se está ofreciendo en holocausto, en sacrificio, para el bien, para beneficiar a su pueblo, que está sufriendo muchas penurias y está teniendo malas cosechas, y se ofrece a sí mismo para salvar a su pueblo. Sí, porque ya había habido como varias ofrendas antes, esto no funcionaba y dijo, pues ya, me toca a mí. Tengo que ser yo. Y se sacrifica y todo cambia. Sí, y todo cambia. Bueno, así que esto dicen, ¿no? eso dice la leyenda, sí. De hecho, pues se cree que este texto, o sea, esta imagen puede provenir de textos como de Adán de Bremen o de Snorri Sturluson, que son estos cronistas que comentaba antes, cristianos del siglo XIII, que bueno, que rescatan algunas de esas leyendas. Bueno, hay que decir que bueno, en Mistérica, aparte de todos los artículos, de todos los, bueno, pues todos los colaboradores, luego dedicáis una parte pues un poco pues a recomendar estos libros de los que habláis un poco de la temática que tocáis en Mistérica, porque si Mistérica tiene algo, es una revista de cultura 100%. Sí, nosotros lo llamamos la cultura del misterio. Y lo que hacemos es, bueno, por una parte, en cada uno de los artículos que escribimos en Mistérica, siempre al final damos dos referencias, sobre todo libros, pero pueden ser también documentales o películas, bueno, para que el lector pueda profundizar más si es que le ha interesado el tema. Y luego, como bien mencionabas, tenemos una sección al final a la que llamamos lecturas mistéricas, en la cual nos dedicamos a reseñar los principales libros publicados en la temática que estáis tocando. Que estamos tocando, no exclusivamente, porque bueno, pues lógicamente en el mundo de los vikingos ahora pues hay 4 o 5 referencias cubiertas, pero también es verdad que hay otros libros del mundo del misterio que por su importancia y su relevancia pues no dejamos de reseñar. Y además, fijaros, pues la contraportada, incluso hay un bolso que podría salir de una boutique de lujo de aquí, de la misma calle Ortega y Gasset, maravilloso. Bueno, pues tocáis un tema y sacáis la parte artística, la parte pues un poco histórica, o sea, abrís todo lo que tenga que ver con ese tema, eso es maravilloso. Claro. Pues yo creo que es la única revista que profundiza así, ¿no? Bueno, si no la única, una de las más importantes. Bueno, nosotros digamos que a este concepto hemos llegado también con el tiempo. Quizá al principio poco, ¿no? Mistérica era una revista más variada, pero al final nos dimos cuenta que si focalizábamos en un tema y lo tratábamos desde los distintos aspectos culturales, podíamos llegar a un conocimiento bastante grande sobre el tema en sí. Bueno, yo ya, un poco para terminar y para unir a los vikingos y a España, claro, estos también intentaron invadirnos, de hecho nos invadieron. Nos invadieron. Y tenemos hasta un santo aquí. A ver, cuéntanos un poco todo esto. Vamos a ir por partes. Vamos a ir primero a las invasiones vikingas. Los vikingos eran unos grandes constructores de barcos y eran barcos súper ligeros que les permitían ir muy rápido y tenían muy poco calado, con lo cual podían incluso remontar ríos. Entonces, después de asediar varias veces lo que son las Islas Británicas y Francia, deciden seguir bajando y llegan primero a costas gallegas. De hecho, hoy en día en Catoira, en Galicia, se conmemora la primera llegada de los vikingos a esas costas. Pues no lo entiendo yo muy bien, ¿eh? Bueno, ¿Cómo pues que no vinieron justamente a traernos regalos? Sí, ya, pero bueno, ahí el pozo que dejaron, celta, vikinga, bueno, que se mezcla un poco. Los hermanos, Sí, los nórdicos no tienen algo que ver con los celtas, pero no son ni mucho menos equiparables, son dos culturas distintas y bueno, el mundo de los celtas ya, bueno, yo creo que ya lo trataremos en Mistérica. Lo trataremos. Bueno, pues el caso es que también siguen bajando, llegan a Lisboa los vikingos y llegan a la desembocadura del Guadalquivir y deciden subir cuando están allí en el Emirato
y llegan a asaltar la ciudad de Imaginas, yo me Sevilla. imagino a los árabes peleando con estos vikingos, eso tenía que ser. Pues vamos. la primera la ganaron los vikingos, por la sorpresa sobre todo. No se esperaban que al Guadalquivir pudiera subir tantos barcos llenos de estos feroces guerreros que iban a, pues, Sobre, a todo, sobre la construcción de estos barcos se están haciendo investigaciones, ¿no? Sí. Incluso porque Hay hay como un conocimiento olvidado, ¿no? Fíjate, hay dos museos importantes, uno de ellos lo tratamos en Mistérica, que es el de Roskilde, y el otro está en Oslo. Entonces ellos lo que hacen es, a partir de los restos de barcos que se han conservado, están construyendo con las mismas técnicas nuevos barcos para ver cómo funcionaban de verdad, ¿no? Entonces sí que hay varias reconstrucciones Curioso, arqueológicas de cómo construir estos barcos y cómo efectivamente funcionaban, y se han hecho incluso largas expediciones para ver si era verdad que los vikingos con su técnica eran capaces de llegar, y efectivamente así fue. Y bueno, y quería comentar, en esos periplos por el Mediterráneo los vikingos llegan a Bizancio, y lo que tampoco mucha gente sabe es que en el origen del pueblo ruso están también los vikingos. Ah, sí, ¿eh? Así que bueno, pues es una historia curiosa. Bueno, pero que le he cortado yo hablando de Sevilla, pero que la primera la ganaron ellos, pero la segunda Sí, la ya dimos nosotros. claro que sí. Por lo menos 1000 Sí. acabaron allí, ¿no? Lo que pasa es que luego al final se hicieron amigos, y de hecho Qué podemos remedio encontrar quedará. en Sevilla a muchas personas con ojos azules y cabello rubio, de herencia de aquellos vikingos que quedaron asentados al final. O sea que sí que es verdad que los vikingos tienen la leyenda de que eran unos salvajes y muy sanguinarios, pero luego también era un pueblo comerciante. O sea que sí que es verdad que eran un poco brutos. Yo no tenía un novio vikingo, he de confesar que, bueno, Pero me preguntabas por el santo. Ah, bueno, claro, Sanolaf claro, es que tengo y su aquí vinculación esto con es un no España. acabar. Aquí ya tenemos que avanzar un poco en el tiempo, y bueno, ya estamos hablando de la época de Alfonso X el Sabio. En ese momento él quiere acceder al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces va a hacer alianzas con distintos países, y en concreto con Noruega. Entonces va a pedirle al rey Haakon que le dé a una de sus hijas para casarse con él o con alguno de sus hermanos. Y esta es Cosa típica en la época. Claro, estos matrimonios de conveniencia para establecer alianzas entre naciones y poder lograr objetivos políticos. Bueno, pues el caso es que envía a una de sus hijas, la princesa Cristina, que se casará finalmente con uno de los hermanos de Alfonso X. Y el caso es que esta pobre mujer vikinga, pues aquí, bueno, la llevaron a Sevilla, nada menos, con el calor que allí hace la muchacha. Bueno, no se sabe, hay incluso leyendas que dicen que pudo haber sido asesinada. La muchacha duró 2 o 3 años nada más aquí en esta tierra. Es que yo me imagino esos cambios de... Terrible. El caso es que ella era devota de San Olaf, que San Olaf es el primer santo vikingo. San Olaf, bueno, pues era un rey vikingo que, bueno, pues se convirtió al cristianismo y quiso establecerlo como religión allí en Noruega. El caso es que pues muy pronto fue abatido en batalla, pero sus restos fueron milagrosos. O sea, en contacto con ellos sanaba a la gente. Las reliquias. Las reliquias de San Olaf se hicieron famosísimas, y rápidamente, no sé si tardó siquiera un año, fue enseguida canonizado. Entonces Cristina era devota de este San Olaf, y pidió a su esposo que se erigiera una capilla en España en honor de San Olaf para que ella pues pudiera... Esto que hay ir. como un camino tipo el Camino de Santiago. Sí, pero queda una parte de la historia, y es que en vida ella no lo consiguió. De hecho, ella murió, de ella casi no se sabe nada, y fue en la década de los, no sé si de los 70, cuando en la localidad de Covarrubias, en Burgos, se encuentra un ataúd, levantan la tapa y se encuentran a una mujer muy alta con el cabello rubio, y que no era otra sino la princesa Cristina. ¿Está más o menos constatado? Sí, está constatado, es ella. El caso es que bueno, se creó una hermandad en torno a la princesa Cristina, y decidieron hacer realidad su sueño, y ya, aunque con arquitectura contemporánea, erigieron una capilla a San Olaf en la localidad de Covarrubias. O sea, que podemos ir a visitar, mira, ya tenemos un punto de partida vikingo. Bueno, pero además en el 2007 se reconoce una nueva religión vikinga
aquí en España. que se llama... Asatru. Yo no me atrevo porque... Bueno, Cuéntame esto, porque ya sí. esto... Bueno, pues aquí nos Me parece que llegamos del pasado, vuelve a futuro. Bueno, estamos además con la serie de los vikingos, como que se ha puesto de moda. Sí, y sí, ahora sí, ya en sí. el 2007 parece que esta religión entra y... Sí, sí, sí. En el 2007 ha sido oficializada en España, pero lleva desde los años 70 siendo oficial en Islandia. Ahí había un señor muy entrañable, y digo que había porque ha fallecido ya en los años 90, se llamaba Sveinbjörn Beintensson. Una pregunta. ¿Cómo haces para aprenderte todos estos nombres? Con esa capacidad maravillosa de pronunciarlos así. La verdad es que no tengo ni idea de nórdico antiguo, y este nombre, los nombres islandeses y noruegos son dificilísimos. Y yo me los sé un poquito pues por haberlos trabajado. Pero Pero vamos, es una autoridad del no, conocimiento no, del no. misterio, no vamos a dejar. Y ya Belén, que cuando se pone... Bueno, me encanta cómo lo dices. Sveinbjörn Beintensson. Vamos al nombre raro. Pues este hombre dijo, bueno, ¿yo por qué voy a creer en otros dioses cuando en mi tierra Yo ya tengo los míos? tengo los míos? Entonces él luchó por instaurar el culto a Odín, a Thor, a Freya, y no sé exactamente, creo que fue en 1973 consiguió que las autoridades islandesas reconocieran el Asatru como una religión oficial. Religión, no secta, ya religión. Religión oficial. Y como bien decías, bueno, se extendió lógicamente por países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, pero luego se ha extendido por todo el mundo, incluso en México. Y como bien decías, en 2007 se hizo oficial aquí en España también. ¿Y lo de la música y la religión? Porque esto también... Es que aquí hay mucho contenido. Sí, Necesito bueno, 7 programas para hablar de todo. Bueno, Ya con esto sí que finalizamos. Bueno, pues vamos a dar solo una pildorita. Para que escuchen, para que... Es muy curioso cómo una música a la que a priori bueno, no se le tildaría de tradicional, que es la música industrial, estamos hablando de música hecha con ruidos, con aparatos disonantes, sin melodía. Bueno, pues esta música surge a finales de los 70, comienzos de los 80 en Inglaterra. Y es curioso cómo dos de los cabecillas de la Asatru, tanto Sveinbjörn Beintensson como Orm Hilmarsson, tienen relación con estos músicos británicos de la música industrial, y cómo va a haber distintos discos, álbumes en los que estos popes de esta religión Asatru participan activamente musicalmente en los sacerdotes. Los sumos sacerdotes. Fíjate. Están involucrados con la música y la espiritualidad siempre han estado unidas. Sí. Bueno, si quieren saber más, ya pueden comprar Mistérica, que bueno, aquí hay conocimiento, todo lo que les hemos hablado, pero todavía más extendido, más pueden ver entrevistas digitales y... Sí, bueno, aunque la revista está en formato impreso, incluimos por una parte lo que es una entrevista grabada en vídeo, que a través de un código QR pues se puede descargar, o sea, con el móvil, escaneando el código, pues puedes ver en Misterio Moderno. Misterio Moderno. Y luego también utilizamos el QR para un sorteo, hacemos sorteos de libros de la editorial Valdemar. Muy bien. Entonces el lector simplemente escanea el QR, rellena una pequeña encuesta para saber qué le ha gustado o qué no le ha gustado de Mistérica, para que así podamos aprender nosotros también. Claro. Y sorteamos estos 3 libros en cada número. Oye, Pedro, ¿y me desvelas un poquito de la próxima Mistérica? ¿De qué va a ir? Por lo menos, ¿de qué va a ir? Ahí estamos trabajando, y digamos que este va a ser un número para reflexionar. Es un número en el que nos vamos a hacer la gran pregunta, y que es ¿qué hay después de la vida? ¿Qué llega con el imperio de la muerte? El más allá, Pedro. El más allá. Bueno, y esperemos darles una sorpresa, porque estamos preparando un Ventana al Más Allá en directo, donde pues vamos a conformar una mesa redonda, invitados que ya han pasado por este año prácticamente de Ventana al Más Allá, y otros invitados que ya conocen de este mundo, así que vamos a intentar hacer algo mágico y lo vamos a dejar ahí, ya iremos anunciando. Perfecto. Pedro, muchísimas gracias, porque nos has traído conocimiento, nos has traído un tesoro que dejarás y que yo creo, bueno, pues, que esto es un regalo divino realmente.
Y tu entrevista pues es otro regalo mágico. No, el regalo es el que nos haces tú, dejándonos un espacio para que se dé a conocer Mistérica, que es algo que realizamos con tanto cariño y con tanta pasión, eso que nosotros llamamos la cultura del misterio. Pues ahora, Infotérico. Aleister Crowley es uno de los magos más conocidos del siglo XX, pero ¿realmente conocemos su historia, su vida, su unión con la magia? Para hablarnos de todo ello viene Frank Rubio, un escritor que conoce muy bien todas sus hazañas. En el próximo Ventana al Más Allá hablamos de Aleister Crowley.